vamos a meternos de lleno en la historia de Juan el Bautista, una figura clave de verdad que se para justo en un punto de quiebre de la historia. Es como si fuera un puente vivo, un puente entre dos eras importantísimas. 400 años. A ver, hay que dimensionar eso por un momento. Durante todo ese tiempo, reinó un silencio casi total. A este periodo se le conoce como el silencio profético. Y vaya que dejó un hueco, un vacío espiritual enorme. Y claro, con un silencio así de largo, ¿qué pasa? Pues que se genera una necesidad tremenda, un anhelo a nivel nacional, una sed casi desesperada por volver a escuchar una palabra de Dios. La gente estaba a la expectativa, esperando una señal, lo que fuera. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente rompió ese silencio? Pues de la nada, bueno, no de la nada, del desierto surge una voz que retumba, y con ella una figura, digamos, rústica, pero con una energía que electrizaba. Alguien que de inmediato capturó la atención de todo el pueblo. Pero a ver, esta aparición no fue ninguna casualidad, para nada. La llegada de Juan fue, de hecho, el cumplimiento exacto, casi milimétrico, de profecías muy antiguas. Vamos a ver de qué se trata esto. Y aquí está la prueba bien clarito. Había profecías clave que anunciaban su llegada. Y esto es importantísimo porque es lo que le da validez a toda su misión. Por ejemplo, el profeta Isaías habló de una voz que clama en el desierto. ¿Le suena? Pues claro, los evangelios no dejan duda. Esa voz era Juan. Luego está Malaquías, que predijo que vendría un mensajero a preparar el camino. Y fíjense, el mismo Jesús fue quien dijo, sí, ese mensajero es Juan. Y por si fuera poco, el mismo Malaquías también anunció el regreso de Elías. Y resulta que de Juan se dice que vino con el espíritu y el poder de Elías. O sea, todo encajaba a la perfección. Era, sin duda, el enviado que estaban esperando. Ok, ya vimos que su llegada estaba anunciada. Ahora, hablemos un poco más de él, de este profeta del desierto, y de la tremenda autoridad que manejaba. Y es que, a ver, el espaldarazo más fuerte que pudo recibir Juan vino, nada más y nada menos, que de Jesús. Él no solo dijo que era un profeta, no, fue más allá. Dijo que de todos los nacidos de mujer, no ha habido nadie más grande que Juan. Uf, eso es una declaración monumental, sin lugar a dudas. Y ojo, no era solo una opinión aislada. La gente, el pueblo, lo reconocía como un profeta de verdad. Su influencia era tan masiva, que incluso el rey Herodes, un tipo poderoso y que no se andaba con rodeos, le tenía miedo. Bueno, no a él directamente, sino que temía hacerle daño por cómo podría reaccionar la gente. Así de grande era su impacto. Entonces, ¿cuál era su misión en concreto? Bueno, se puede resumir en 2 pasos, muy claros y directos. Primero, un llamado, pero un llamado fuerte, urgente, a que la gente se arrepintiera de sus pecados. Y segundo, un acto para sellar esa decisión, un acto público, simbólico, el bautismo en agua. O sea, primero la preparación por dentro y luego la declaración por fuera. Y bueno, todo este trabajo de preparación, el llamado al arrepentimiento, los bautismos, todo iba construyendo el camino hacia un solo momento, un momento cumbre, el verdadero clímax de todo su ministerio. Y es aquí donde todo cobra sentido. Con estas palabras, Juan cumple con su propósito final. Ve a Jesús y lo señala públicamente diciendo, «He aquí el Cordero de Dios». Y esta frase tiene un peso enorme. Conecta a Jesús directamente con toda la tradición de los corderos de sacrificio del Antiguo Testamento, como el Cordero de la Pascua, por ejemplo, cuya sangre protegió al pueblo. Lo que Juan estaba haciendo era, ni más ni menos, que señalar al Salvador. Pero Juan siempre tuvo algo muy claro, una distinción crucial. Él era el que preparaba el camino, no el protagonista de la historia. Veamos esto con más detalle. Sí, a Juan se le prometió que estaría lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, y eso le dio poder a su ministerio, sin duda. Pero su chama principal era ser testigo. Dios le dio una señal, una muy específica, para que pudiera identificar al Mesías. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ese es. Y justo eso fue lo que vio en el bautismo de Jesús. Esa fue la confirmación divina de quién era Jesús. El rol de Juan era preparar el escenario, no transformar la realidad. Y esta tabla lo resume de maravilla. Juan era el precursor, Jesús el Mesías. Juan bautizaba con agua, que era un símbolo de arrepentimiento, ¿cierto? Pero Jesús, él traería el bautismo del Espíritu Santo y de fuego, o sea, una realidad espiritual totalmente nueva. Juan preparó el camino, pero Jesús es el camino. La diferencia no podría ser más clara.
Para ir cerrando, hay una analogía que lo resume todo. Pensemos en Juan el Bautista como si fuera una bisagra enorme de esas antiguas, forjada con el hierro fuerte de la ley y los profetas. Pero su único propósito, su única función, era abrir de par en par una puerta que permitiera al mundo entero entrar a un cuarto nuevo, el cuarto de la gracia. Y es que sin esa bisagra, pues la puerta no se abre, la transición simplemente no ocurre. Y eso nos lleva a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo es que una figura tan humilde, cuya misión, dicha por él mismo, era hacerse más pequeño para que otro pudiera crecer, cómo es que él se convierte en una de las bisagras más cruciales de toda la historia humana? Quizás su verdadera grandeza no estaba en buscar los reflectores, sino en haber preparado el camino de una manera perfecta.